Buenos días, ¿qué tal? Hoy hablaremos así de manera muy breve, muy somera, superficialmente, de lo que es la prisión preventiva oficiosa en este país. Desafortunadamente, la prisión preventiva oficiosa, desde que empezó este sistema, desde que salió la reforma constitucional en 2008, en el artículo 19, párrafo segundo, fue impuesta. Recordemos que cuando se realizó esta reforma constitucional, había muchas discusiones sobre si implementarla o no o cómo. La prisión preventiva oficiosa, de hecho, es incompatible con el sistema acusatorio. Nunca debió haber existido en este sistema. No debe existir en este sistema por las razones que todos ya sabemos. Es una pena adelantada, es la última ratio, en fin. Desafortunadamente ahí está. Yo sé que hay quienes dicen que, pues bueno, es que de no ponerla dejaría libres a delincuentes y demás. No. Una cosa es la prisión preventiva oficiosa, que ni siquiera le permite, ¿qué clase de país no le permite ni a sus jueces poder valorar si las personas que están llevando procesos con ellos pueden enfrentar el proceso en libertad o no? Nada más porque hay un catálogo en el 19 párrafo segundo que comentamos y en el 167 del Código Nacional. En todo país medianamente civilizado no hay prisión preventiva oficiosa. Hasta donde yo recuerdo, corríjame, México es el único país que tiene la prisión preventiva oficiosa dentro de su constitución. Es el único país. Es el único país que tiene el arraigo también dentro de su constitución. Son figuras aberrantes, pero que allí las han puesto y no solo las pusieron, ampliaron el catálogo. Afortunadamente, desde hace un año, 3 meses, un año y medio, han empezado a salir pronunciamientos del Poder Judicial de la Federación con respecto a la inconvencionalidad por las sentencias de la Corte Interamericana que todos conocemos. Pero han sido muy tibias, no le han entrado al problema, no le han entrado. Hay varias tesis aisladas, hay incluso ya 2 o 3 jurisprudencias que todos conocemos, pero le entran, pero no le entran. Como ustedes saben, ya se ha discutido en el Pleno de la Corte, se han subido proyectos, pero no han prosperado. ¿Por qué? Por razones de política criminal. Entonces, afortunadamente, dentro de esas 3 jurisprudencias que yo recuerdo en este momento, sí hay más, me lo recuerdan, pero según yo hay 3 jurisprudencias. Hay muchos pronunciamientos, pero jurisprudencias hay 3. Y la última de ellas, en la cual el Pleno de la región centro-norte, que abarca esta parte del país, Sinaloa y todos los estados que están aquí en la parte norte, ya permite que vía amparo indirecto pueda reclamarse al juez que abra una audiencia del 161 del Código Nacional de Revisión de Medida Cautelar para esos efectos, de que pueda ésta ser revisada. Sin embargo, está dejando un camino muy raro. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo que tienes que hacer es recurrir al amparo y en el amparo que el juez de amparo te instruya para que puedas entrar a esa revisión de medida. Te dice obviamente que inmediatamente deje sin efecto lo que es la prisión preventiva oficiosa y entras al estudio de nuevas medidas cautelares que puede ser la prisión preventiva justificada bajo el test de proporcionalidad, de racionalidad y razonabilidad y todo lo que ya sabemos, pero a fin de cuentas, ¿por qué tiene que seguir esa ruta? ¿Por qué tiene que seguir esa ruta de irse vía amparo indirecto y que te ordene que abras audiencia? Y además, no todos los jueces de distrito lo están haciendo. Hay unos que otorgan la suspensión provisional y no se pronuncian al respecto. Es decir, ya que dicten definitiva, lo platicamos. Cuando es obligatorio ya para ellos, los de esta región del país, que lo haga. Hay quien dice que en la región del sur también ya hay jurisprudencia al respecto para los mismos efectos. Según yo no, pero pues sería cuestión de que me hicieran llegar el número de registro y lo platicamos.
pero no debe haber la prisión preventiva oficiosa. Incluso, increíblemente, hay delitos de prisión preventiva oficiosa que cabe una salida alterna. Por ejemplo, no todos los delitos de prisión preventiva oficiosa son graves. Bueno, de hecho no hay delitos graves en este sistema. En la codificación anterior, para quienes son abogados de mi edad o más para atrás, recordarán que antes había un catálogo de delitos graves. En este sistema acusatorio no hay delitos graves. En el único lugar donde aparece que la palabra, la mención delitos graves, es en el 150 y solo y sí y exclusivamente para asuntos, casos urgentes, nada más. Pero aquí hay delitos de prisión preventiva oficiosa que no necesariamente significan que tengas que quedar ahí, sino que puedas llegar a una salida alterna incluso. Está muy mal planteado lo que es esto de la prisión preventiva y debe entrarse la prisión preventiva justificada en todo asunto, el que sea, el que sea. Eso no quiere decir que todo el mundo va a quedar en libertad, ni quiere decir que van a quedar delincuentes o gente procesada de las calles, sino que van a tener una medida por posiblemente prisión preventiva justificada, de conformidad con el 153, 156, 155, 168 en sus fracciones y 170. Ahí pueden justificarla. ¿Cuántas veces se puede revisar la prisión preventiva justificada? Las que sean necesarias, siempre y cuando hayan variado las condiciones que llevaron al juez a imponerla. Es un tema que da para mucho. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, a mí como juzgador, que me da más frustración es el hecho de no poder pronunciarme sobre la medida cautelar cuando es de prisión preventiva oficiosa del catálogo. ¿Por qué? Porque cuando vinculo por un delito de esos, el Ministerio Público ahí se esfuerza. Solo dice un juez, pues en virtud de que ya vinculó por un delito de prisión preventiva oficiosa, pues nada más le recuerdo que tiene que usted imponer la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pero ni siquiera le das la oportunidad al imputado de, o a su abogado de pronunciarse. Recordemos que hay excepciones para imposición de la prisión preventiva oficiosa que están en el 166, pero son muy pocas. Entonces es un tema que yo creo que le debemos a la sociedad, es un tema que le debemos a los justiciables. Afortunadamente, insisto, ya se está revisando y ya hay asuntos del 19 constitucional, párrafo segundo, que ya se están revisando, incluso imponiéndole medidas en libertad, con brazalete electrónico, con lo que ustedes quieran. Pero no debiese ser necesario que tuviera que irse de distrito y todavía ver si el juez de distrito tiene el criterio y quiere y gusta y puede pedir que se revise esa medida cautelar. Entonces, yo creo que es un asunto en el cual se tiene que avanzar pronto. Desafortunadamente, lo ideal sería que fuera una reforma constitucional, que desde el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, las dos últimas, que les dio un año que ya venció para que reformaran su legislación, que no lo han hecho y que no lo van a hacer, obviamente no lo van a hacer. Desafortunadamente, como no puede ser una reforma constitucional, pues que lo haga la Corte, pues. Que lo haga la Corte en un pleno, como ya se han reunido dos ocasiones en el pleno para la discusión, pero no ha pasado nada. Hay tres proyectos ahorita. El más convincente es el que habla de pronunciar de fondo, de que se desaplique esto, o que se reinterprete lo que eso significa, que diga que la oficiosidad no quiere decir automática, sino que de oficioso se estudie y en su oportunidad se aplique la justificada. Hay mucho para esto, pero el espacio es muy corto. Generalmente las clases que imparto en posgrado pues duran 4 o 5 horas, pero aquí no puede pasar uno más de 10 minutos, pero con gusto, si a alguien le interesa, podemos platicarlo más a detalle. Cualquier cosa, me reitero como siempre a sus órdenes. Gracias.